Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestras acostumbradas charlas empresariales. Todos los miércoles a las 11 de la mañana tenemos este compromiso con ustedes llevándoles información de actualización profesional para todas sus áreas empresariales. Soy Diana Paola Doravia y les estaré acompañando en este espacio, nuestras charlas empresariales, unos espacios de formación empresarial generados por la Escuela Latin Pyme y la Fundación Unipymes. Antes de darle la palabra a nuestro conferencista invitado, Mauricio Montealegre, un experto abogado, para abordar un tema súper importante el día de hoy, les informo que la sesión se estará grabando y posteriormente ustedes pueden acceder al aula y también pueden acceder al canal de YouTube desde el día de mañana, después de mediodía, para revivir este espacio de actualización profesional, este evento y socializar esta información con sus equipos de trabajo y también con su red de contactos. En nuestro canal de YouTube nos encuentran como Revista Latin Pyme. De esa manera ustedes pueden revivir este evento para que de tal suerte puedan socializarlo con sus equipos de trabajo. También los invitamos a que ingresen a cada una de las aulas empresariales, se registren en los próximos espacios de capacitación que tenemos para ustedes. Ya está publicada toda la programación del año 2026, así que desde ya cordial invitación para que participen en nuestras charlas empresariales, en nuestros flash training y también en nuestros diplomados. Sean entonces bienvenidos, damos la bienvenida a Mauricio Montealegre, socio de Gómez Pinzón Abogados y experto en Derecho Laboral, con quien vamos a hablar de la contratación y jornada laboral bajo la reforma laboral. Sean todos bienvenidos. Mauricio, qué gusto tenerte en este espacio, nuestra charla empresarial. Tienes la palabra, ya puedes compartir pantalla. Perfecto, muchísimas gracias, Paola, por la invitación y por supuesto por poder compartir con ustedes este espacio tan interesante de inicio de año. Empezamos con toda la fuerza, con un montón de ruido alrededor de las empresas, entonces pues muy chévere que podamos conversarlo el día de hoy. Así es. Pueden enviarnos las preguntas. Una vez finalice la presentación de nuestro conferencista, daremos paso a nuestra sesión de preguntas. Las pueden alojar en el chat que ustedes lo encuentran en la parte lateral derecha de sus pantallas. Ahí ya te vemos, te escuchamos muy bien, ya puedes compartir tu pantalla. Perfecto, ahí ya está compartiendo la pantalla, me parece. ¿Me confirma? Yo todavía no la estoy viendo. Creo que ya. Yo representing, me dice. Ver. Hay un montón de manitos diciéndome que sí. Bueno, Sí, sí, dale. si no, por favor, escríbanme. Sí, ahí, bueno, ya vemos la pantalla. Listo, perfecto. Entonces, sí, la idea es, digamos, tener un espacio acá, digamos, interactivo por las preguntas que ustedes me van a poder hacer, donde vamos a retomar qué ha pasado con la reforma, qué ha pasado con nuestra forma de contratar trabajadores, qué ha pasado con la forma de llevar nuestras jornadas y vamos a hacerlo, digamos, de la manera más eficiente. ¿Qué tenemos que hablar, sin lugar a dudas, a hoy, 21 de enero? Pues lo primero, ¿en qué estamos, no? ¿En qué estamos hoy? ¿Qué se nos está pasando? ¿Qué se nos está ocurriendo a nivel eh, país? ¿Qué es nuestro día a día de, digamos, de actividades eh, laborales y políticos? Entonces, lo primero es recordar que tuvimos una reforma laboral, se expidió en el año 2025, es la ley 2466. Esta ley, digamos, nos impuso una nueva forma de entender el mundo del trabajo. ¿Qué ocurría o qué ocurrió con la reforma? Para los que se acuerden y de pronto hayan estado en alguna charla conmigo anteriormente, pues esta reforma en principio se hundió. Por allá empezando el segundo trimestre del 2025 ya se hablaba de la reforma, cómo se hundía, cómo dejaba su proceso, digamos, culminado sin éxito. Y eso pues nos llevó a un montón de ruido político, por supuesto, que nos puso en el radar una aparente consulta popular. No sé si se acuerdan que hubo un tarimazo, entonces sale a la tarima el presidente Petro hablar de, digamos, el Congreso que hundió la reforma laboral y todo lo que esto significaba.
y el amague o el anuncio de una consulta popular para hacerlo posible, digamos, para hacer posible el mandato del pueblo y la reforma laboral en este caso, porque sentía el presidente Petro que, digamos, le correspondía hacerlo de esa manera. Esto generó un montón de susto a los congresistas en nuestro Congreso, y pasó algo súper extraño, y es que se presentó un recurso de apelación a esa decisión de haber archivado el texto de reforma laboral, y pues digamos, con muy pocos antecedentes o casi inexistentes antecedentes, pues prosperó. Entonces ya se hablaba de una segunda reforma, una contrarreforma, que se tramitó por el mismo Congreso de la República, en este caso el Senado, ya estaba aprobado en Cámara, entonces el Senado volvía y revivía eso se asignó a la Comisión Primera, ahí estaba Ángel Calzano, y empieza a discutirse, pues súper interesante cómo vamos a trabajar sobre la reforma, y sale un texto, en mi opinión, bien interesante, con algunos consensos, otros temas, digamos, que no se aprobaron por parte de lo que pretendía el gobierno, otros temas tampoco que no se aprobaron de lo que pretendía la oposición. Salió un texto, insisto, a mi parecer bien interesante, pero cuando se vota un texto distinto por toda la plenaria, cuando se hace el ajuste final, y ese texto pues terminó siendo un poco más robusto, incluso que el que se planteaba desde la Cámara de Representantes. El de la contrarreforma no pasó, y ahí quedó, digamos, ese es el origen del texto de la ley. Hay un montón digamos, normativa que no se preveía iba a formar parte de la estructura de la reforma laboral y que incluye, entre esos uno que siempre me llamó mucho la atención, y es el de la posibilidad de llevar animales de compañía en las empresas, que eso no tenía, pues, o sea, no juzgo, yo amo mis animalitos y los quiero mucho, pero pues no me los imagino trayéndolos a trabajo todos los días, por todo lo que eso supone, ¿no? Entonces uno dice, voy a cuidar el ambiente de trabajo entre las personas para que no haya acoso laboral entre las personas y sea respetuoso. Pues yo me imagino cómo será con animalitos, porque pues puedo traerlos y si me muerden a mi gato yo me voy a poner muy bravo y seguramente voy a crear un problema más grande del que crearía si me muerden a mí particularmente. Entonces, o que te embarace un perrito, una perrita, algo por el estilo, ahí vamos a tener un montón de escenarios súper divertidos y súper extraños, digamos, a lo que normalmente sería una relación laboral. Eso es una muestra, pues, de que en ese texto que se aprobó, pues no había nada sistémico para estructurar un objetivo de renovar el Estatuto del Trabajo, sino simplemente pues aprobar una norma para poder decir que se cumplió con la tarea. ¿Cómo quedó la reforma? Digamos, yo creo que bien, ¿no? Yo no la veo tan gravosa, se pone más complicada cuando uno ya hace el análisis con todo lo que ha venido sumándose, pero bueno, ese es el escenario en el que estamos. A hoy se habla de una reforma tributaria o un decreto de emergencia económica, no se aprobó la reforma tributaria que pretendía el presidente, entonces sacó su decreto de emergencia económica para luego expedir unos decretos que pretenden buscar recursos que aparentemente se necesitan, digo aparentemente porque desconozco cómo es esa dinámica, pero que aparentemente se necesitan para el desarrollo del país en este año. Ese decreto está demandado, hoy salió el magistrado Ibáñez a pedir que se haga una suspensión provisional de ese decreto, los gobernadores andan revelados pues y manifestando su oposición, unos diciendo que no van a cumplir con el tema de los recaudos. Asimismo, entonces tenemos por ahí una reforma pensional todavía tambaleando, no se sabe qué va a ocurrir, hay un congreso que está analizándola. Parece que se inició el proceso en Cámara al momento de hacer la aprobación. Es una discusión de otro foro, pero también está ahí como en el aire qué pasa con la reforma pensional, qué pasa con la reforma tributaria. Parece la laboral la única que triunfó, porque la de salud tampoco prosperó. Hoy tenemos la discusión del salario mínimo, el aumento del 23%, 3.7% si tomamos el auxilio de transporte, muy fuerte para muchas empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, para las microempresas, porque pues, es el mayor centro, digamos, de empleo formal que pueda existir en el país, y es a los que más duro les puede caer un aumento del salario mínimo tan fuerte.
se presentan tutelas, se presentan recursos de nulidad, acciones de nulidad contra el decreto que lo expidió, y bueno, es toda una lucha política, jurídica en un año, digamos, donde se sigue hablando de la Asamblea Popular Constituyente, y tenemos elecciones presidenciales y unas elecciones para un nuevo Congreso en 2026. Entonces, todo eso pues es abrumador, ese es el panorama hoy en día, y sobre eso pues toca empezar a cumplir con nuestra reforma laboral en materia de contratación y de jornada, que es algo que vamos a hablar hoy, pero no quería dejarles de hacer este breve resumen mientras se terminaba de conectar la gente. Creo que hay casi 750 personas conectadas, me parece mucha la cantidad de gente que tenemos hoy. El 25 de junio se publicó la ley 2466, por la cual se modifica parcialmente las normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia. No sé si eso hace el trabajo decente y digno, perdón. No lo digo porque, digamos, no sea así, sino porque el exceso de normas adicionales, pues no es que lo dignifique. Yo creo que lo que eventualmente uno pueda concluir como dignificar el trabajo significaría más la formalidad del mismo. Ese es un dolor que tenemos como país, cómo logramos hacer más formal las relaciones laborales, cómo hacemos que la gente que no está bajo un contrato de trabajo se vincule a un contrato de trabajo y tenga todas sus garantías en materia de aportes al sistema de seguridad social, cubrimientos de salud, pensionales, riesgos laborales, sus prestaciones sociales, cesantías, primas. Creo que es el mayor dolor y ahí es donde puede derivarse la esencia. No hay mucho en la reforma laboral que nos lleve a ese escenario, al contrario, se robusteció un poco más y nuevamente con el salario mínimo pues todavía más complejo darle cumplimiento a todas estas normas. Con ese preámbulo, pues vamos a entrar en materia, vamos a hablar de la contratación bajo la reforma laboral para también tener un espacio de preguntas al final. Entonces, ¿qué ha cambiado cuando hablamos de la contratación bajo la reforma laboral? ¿Qué ha cambiado? Entonces, la primera pregunta que uno se puede plantear incluso desde la perspectiva de pequeñas empresas, ¿el contrato puede ser verbal? ¿Todavía puede ser verbal? La respuesta es sí, el contrato puede ser verbal. Todavía, digamos, está en el escenario legal tener un contrato verbal. ¿Lo recomendamos verbal? No, no hay una recomendación de ningún abogado que el contrato sea verbal. Esto es más una garantía para los trabajadores. Yo no, si no tengo un contrato escrito y estoy desarrollando una actividad de trabajo personalmente, bajo una subordinación, una continuada dependencia o subordinación, cuanto al modo, tiempo, lugar de servicios, y remunerada, que son los tres elementos que componen una relación laboral, se entiende que hay un contrato de trabajo con independencia de que lo hayamos firmado o no. Entonces eso sigue existiendo, eso no ha cambiado. Otra pregunta que se planteaba desde el inicio de las intenciones de modificar la reforma laboral es si todos los contratos deben ser indefinidos, y la respuesta es no. En un principio sí se pretendió así, se pretendió que todos los contratos fueran indefinidos, así tal cual se dijo, que todos los contratos fueran indefinidos, se prohíben los otros tipos de contratos. Eso generó un montón de ruido y preocupaciones, por eso fue el primer texto. Cuando se hablaba, me acuerdo, con el entonces viceministro de Trabajo, Edwin Palma, sobre este texto, él, de una forma medianamente jocosa y coloquial, decía: esto es como un pliego de peticiones, pues yo le planteo lo que yo quiero y con lo que me sueño, usted tiene que volverse a modificar, digamos, las posturas en la negociación para que lleguemos a un punto medio. Uno sabía, ok, tú no quieres que todos sean indefinidos, pero me lo vas a pedir de esa manera para que podamos negociar sobre esa base. ¿Cómo quedó? Pues quedaron vivos los indefinidos, quedaron vivos los términos fijos y quedaron vivos los contratos por obra y labor. Es otra de las preguntas. ¿Qué ha pasado con los contratos por obra y labor? Pues siguen vivos. ¿Qué ha pasado con los términos fijos? También siguen vivos. Entonces vamos ya a entrar en materia con ese tipo de contrato. El contrato a término fijo sigue existiendo, como les decía. Y acá voy a hacerlo de la forma más didáctica que se me ocurre, y es con preguntas, por supuesto con respuestas a esas mismas preguntas, y es: ¿yo puedo tener un contrato a término fijo eternamente? Eso era algo que ocurría, digamos, antes de la reforma. Yo tenía un contrato a término fijo que podía, digamos, no
no pasar a indefinido de forma automática. Ese era un mito, leyenda con el que trabajábamos los abogados laboralistas. Pero entonces el contrato a término fijo después se vuelve un contrato indefinido. Y la respuesta era no, el contrato a término fijo sigue siendo a término fijo, salvo que las partes quieran modificarlo, seguía siendo fijo las veces que fuera necesario. Pues uno podría tener un contrato a término fijo prorrogado hasta por 20 años, y ese contrato en principio, y digo en principio, no iba a pasar a ser término indefinido. ¿Qué ocurría? Que ya se empezaban a plantear reclamaciones porque pues ahí sí había un escenario asimilable al abuso. O sea, yo no puedo tener una persona 20 años trabajando conmigo y 30 días antes del vencimiento de ese término fijo decirle, bueno, muchísimas gracias, hasta que llegamos, te lo agradezco estos últimos 20 años, pero tu contrato no se va a prorrogar. Y terminaba y en principio no le pagaba ninguna indemnización. Entonces eso, yo así lo entiendo, para mí es asimilable a un escenario de abuso. Yo no creo que eso genere un equilibrio entre las partes y daba una percepción de injusticia en el trabajador, lo que propiciaba en muchos casos demandas, diciendo, mire, la realidad entre las partes nunca fue un contrato término fijo, una necesidad indefinida. Tan era cierta esa necesidad de que estuve 20 años con esta compañía. Me estoy inventando un caso de las hipotéticas, un caso hipotético de las reclamaciones que se planteaban con respecto a ese tipo de contrato, y la respuesta normalmente de un juez era probablemente sí, su contrato, cuando no se demuestran que las causas que dieron origen a su vinculación desaparezcan, pues sí pudiera ser un trato indefinido. Y hay unas discusiones, digamos, judiciales que nunca se resolvieron del todo, sobre si podía cambiarse el contrato a ser término indefinido o no. Esas eran discusiones que siempre estaban sobre la mesa. La respuesta, digamos, jurídicamente, pues se tenía que respaldar en la norma, y la norma lo permitía. Entonces, habían todavía elementos para defender esa postura. La norma entonces nos lo cambió, nos dice ahora ya no puedo tener un contrato a término fijo eternamente. Esto es lo nuevo, esto es lo que cambió con la reforma. Entonces, a esa pregunta la respuesta es no, ya no puedo tener un contrato a término fijo eternamente. El término máximo es de 4 años. 4 años es lo máximo que yo puedo tener un contrato a término fijo. ¿Por qué 4 años? No sé. Digamos, el término fijo de 4 años, poco se lo sacan del bolsillo los congresistas, pero dicen, sí, yo puedo tener más de 3 años un trabajador y no voy a tener problema, y hasta los 4, el quinto año me parece peligrosísimo. No sé cuál fue el análisis que de fondo se hizo para definir los 4 años, pero ese es el término. ¿Qué dice la norma? Tal cual, podrán celebrarse contratos de trabajo a término fijo por un término no mayor a 4 años. Pregunta que todo el mundo se hizo cuando se expidió la reforma: ¿desde cuándo se cuentan esos 4 años? Desde la expedición de la norma, desde el 25 de junio del 2025, voy a tener la posibilidad de hacer ese cambio, ese ajuste a los 4 años. Si llevaba otros 4 años, pues quiere decir que me gané, entre comillas, 4 años para poder hacer mis cambios. Tengo que replantear toda mi estructura administrativa para crearme alertas, porque vencidos esos 4 años, pues ese contrato se vuelve indefinido, ¿no? Acá hay otra pregunta que se une a la que les decían en el slide anterior, y es, ¿puede ser verbal este contrato? ¿El contrato a término fijo puede ser verbal? La norma dijo no, el contrato a término fijo debe celebrarse por escrito. Entonces, si yo tengo un contrato verbal y digo, no, este era término fijo, la respuesta será no, no es cierto, porque la norma me establece que yo tengo que tener este contrato a término fijo por escrito. Entonces ahí no voy a poder defenderlo en ningún escenario. Ya es muy clara la norma que tengo que tener un contrato a término fijo de manera escrita y no verbal. Entonces, ¿qué ocurre si tengo un contrato a término fijo que no cumple con los requisitos? Acá todavía se parece mucho a lo que teníamos anteriormente de la reforma laboral, y es que pues se entiende a término indefinido. Era como lo que uno coloquialmente dice o llama por redes sociales, o lo ve uno en escenarios de conversación entre amigos, es la vieja confiable, ¿no? Entonces la vieja confiable es como la base a la que uno llega, a donde uno puede caer
como su zona segura, la vía confiable a nivel contractual es el término indefinido. ¿Qué pasa si el contrato término indefinido no cumple con los requisitos de pronto es verbal o se pacta por más de 4 años? Pues se entiende que es un término indefinido, que es como el genérico a nivel contractual. Se entenderá celebrado desde el inicio de la relación laboral, no desde que se genere ese cambio. Entonces ahí, digamos, está esa perspectiva. Si yo superé los 4 años máximo que me dio la norma de un término fijo, pues el contrato no tiene ya término indefinido. ¿Y desde cuándo será indefinido? Desde que se inició la relación laboral. No me importa que yo haya tenido prórrogas o haya pactado el contrato término fijo de manera formal con mi trabajador por escrito, desde el principio se entenderá que se trata de un contrato que será considerado a término indefinido. ¿Qué ejemplo práctico? Porque por ahí estoy viendo que me hacen preguntas, como somos un montón y me hacen un montón de preguntas, perdón, que algunas me las pasen, ya, y hay un montón, efectivamente. Les voy a hacer un ejemplo práctico de este tipo de contratos. Yo puedo tener un contrato a término fijo que haya empezado, me voy a inventar algo en el año 2022 por un año, entonces voy al 23, voy al 24 y voy al 25, ya llevaba 3 años de prórroga, y en el 25 de junio que salió la reforma dice usted tiene máximo 4 años, en principio tengo 4 años adicionales para poderlo prorrogar. Con respecto a los tipos de prórroga, ya vamos para allá, simplemente estoy haciendo los genéricos. ¿Cuánto puedo tener un contrato a término fijo? Máximo 4 años es el término que puedo tener el contrato de trabajo. Ese es el escenario en el que estamos bajo la reforma laboral. Entonces, tenemos tipos de prórroga. Yo sé que ahí hay un montón de preguntitas sobre tipos de prórroga, ¿vale? Entonces, tenemos una prórroga que se llama prórroga pactada. Esto les anticipo es lo que yo recomiendo que tengamos estructurada, una prórroga pactada. Sí, sobre eso deberíamos trabajar. Busquen, intenten, procuren por todos sus medios administrativos y de control tener un contrato a prórroga pactada, no prórroga automática, y ya les voy a explicar por qué. Pues cuando el contrato de trabajo se celebra por un término inferior a un año, estaban planteando, me dice la norma que mediante acuerdo escrito yo puedo prorrogar el número de veces que estime conveniente. Eso es lo más importante. El número de veces que yo estime conveniente puedo hacer las prórrogas. Y lo puedo hacer por el término que yo considere. Antes había una regla que me decía que los contratos a término fijo inferiores a un año solamente podía prorrogarlos por un término igual o superior al inicialmente pactado, o inferior al inicialmente pactado, perdón, no superior. Entonces, ahí me generaba un montón de obstáculos desde la parte administrativa. Ahorita me dice, hágalo como usted quiera, puede prorrogar el número que usted quiera cuando tiene un contrato a término inferior a un año. Esa es la parte nueva. Y me dicen la prórroga pactada que desde la cuarta prórroga, pues pensemos que hay un primer periodo contractual y luego tengo las 4 prórrogas, tengo 5 periodos. Periodo contractual, el término inicial, y luego tengo prórroga 1, prórroga 2, prórroga 3 y prórroga 4. Me dice, desde la cuarta prórroga el contrato no podrá renovarse por un periodo inferior a un año. Entonces, es la quinta prórroga la que voy a tener que ser de nuevo. Así quedó establecido en la norma, así quedó redactado. Yo creo que ahí se pudieron haber confundido un poquito, pero así quedó, y de hecho no hay lugar a dudas. Me dice, desde la cuarta, después de la cuarta prórroga, o sea, después de la cuarta prórroga viene la quinta, entonces la cuarta prórroga la puedo tener controlada por el término que yo considere en prórrogas pactadas, y después de esa, digamos, quinta prórroga ya voy a tenerlo a un año. ¿Qué significa la quinta prórroga? Tengo un periodo inicial, prórroga 1, prórroga 2, prórroga 3 y prórroga 4. La quinta prórroga es el sexto periodo. Vean en cámara, estoy haciendo los 6 con la mano. El sexto periodo es el que ya debe ser de por lo menos un año. Nunca olviden que el primer periodo contractual es una prórroga y luego empiezo a contar las prórrogas. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo tener ahí como limitante? Pues que en ningún escenario, me dice la norma, me puedo pasar de los 4 años. ¿No? Lo que podría hacer es reducir digamos, el término elegido para la prórroga, porque yo lo puedo acordar, puedo reducir el término elegido para la prórroga, pero lo que sí no puedo
digamos, hacer yo es superar los 4 años, que es la regla general. Si me pasé los 4 años para el contrato a término fijo, pues ese contrato ya se entenderá como contrato a término indefinido. Recuerden eso, son las reglas que me quedaron para el término fijo. Este es el tipo de prórroga que yo recomiendo, la prórroga pactada. ¿Qué significa que sea pactada? Pues que yo la acuerdo con mi trabajador. Muchas empresas ya tenían esa práctica. Y la prórroga pactada pues no es nada distinto que un otro sí al contrato de trabajo, o digamos, puede ser incluso una comunicación a través de correos electrónicos o comunicaciones entre las partes. Recomendación del abogado siempre va a ser un otro sí. Yo creo que muchas empresas, insisto, ya lo tenían establecido, así por ley se estableciera o se definiera cómo son las prórrogas. Lo que hacemos los abogados es, en muchos casos, para darle formalidad a esa renovación del contrato, era acudir a un otro sí, sin ser obligatorio. Ahora, para efectos de tener los beneficios de la pactada, pues yo me debo acudir al otro sí, poder decir, ok, la prórroga pactada es porque, valga su redundancia, estoy acordándolo con mi trabajador. ¿Qué ocurre? Me hacen la pregunta por ahí que la vi, si pasan los 4 años, pues si pasan los 4 años el contrato se entiende a término indefinido. ¿Qué pasa si todavía se están haciendo las prórrogas por un año a partir de la cuarta prórroga? No pasa absolutamente nada siempre que no supere los 4 años de término de duración. Entonces hay que ver, digamos, a nivel numérico cuántas prórrogas puedo tener. Si yo tengo tengo contratos a término fijo inferiores a un año de 8 meses, pues sumen los 5 periodos, muy seguramente ya se habrá volado o se habrá acercado se habrá volado sí los 4 para poder estructurar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues hay que tener control. Yo podría tener contratos de 6 meses, luego prorrogarlo por 8 meses, luego prorrogarlo por 10 meses, y luego prorrogarlo por otros 2 meses o 3 meses sin que se me pasen los 4 años, si es que quiero tener un control. Siempre que yo tenga un otro sí generando, digamos, esos acuerdos, no va a haber ningún inconveniente. La prórroga pactada, digamos, es muy virtuosa en el sentido que yo puedo acordar con mi trabajador lo que necesite. Oye, sabes que el proyecto en el que estamos trabajando no se extiende mucho más del tiempo, tenemos programado que dure 6 meses, ok, vamos al mes 4 y medio, casi 5, antesito de los 30 días, y yo me doy cuenta que en un mes no se va a vencer el contrato, entonces le digo, más o menos proyecto otros 3 meses, ¿qué tal si prorrogamos por otros 3 meses? Es un tema de comunicación con los trabajadores. Yo creo que eso es fundamental al momento de llevar una relación laboral sana, equilibrada y, digamos, se sienta tranquilo, y es poder establecer con los trabajadores cuál va a ser la necesidad, y yo le puedo explicar y exponer que no es una intención de generar una afectación desde ninguna perspectiva ni jurídica ni económica, sino simplemente que pues, la fuente del trabajo será, me estoy inventando por supuesto, el proyecto XYZ en el que estamos trabajando, y ese proyecto XYZ pues no va a durar 6 meses, sino que va a durar 8, entonces prorroguemos por 2 meses más distintos a los 6 que habíamos tenido. Si después de esos otros 2 meses y ya vamos en el mes 8, yo creo que me falta un mesecito más, puedo hacerlo también, puedo decirle, mira, falta este mes, ¿te parece si lo prorrogamos por este otro mes? Así, digamos, sucesivamente, sin volarse estas reglas que les acabo de explicar bajo la prórroga pactada. Pero esa es, digamos, la forma más sana de uno llevar una renovación con los contratos de trabajo. ¿Qué otro tipo de prórroga existe? Pues existe la prórroga automática, que es no acuerdo nada con el trabajador, dejo, digamos, en sentido estático la forma en la que voy a continuar con el contrato. Me dice la norma que si con 30 días de antelación, esto es lo que había antes, y hay una partecita nueva ahí, al vencimiento del plazo por causa de su prórroga, ninguna de las partes manifiesta su intención de terminar el contrato, se entiende renovado, y ahí le resalto la parte nueva, se entiende renovado por un término igual al inicialmente pactado o al de su prórroga. Porque antes decía al inicialmente pactado. Entonces, como puedo tener prórrogas que están por debajo de lo anteriormente pactado o por encima de lo anteriormente pactado, de lo inicialmente pactado, pues ahí yo voy a poder tener margen de maniobra para decir lo que se entiende renovado automáticamente es al de la última término inicialmente pactado o al de la prórroga anterior, ¿no? Entonces, eso es algo nuevo para poder, digamos, establecer sobre qué se entiende renovado automáticamente un contrato.
y me dice otra vez, sin que pueda superarse el límite máximo de 4 años previstos en el artículo. Es lo máximo que yo tengo en un contrato a término fijo. Esa es la prórroga automática. También aquí es donde está la diferencia para que lo veamos con respecto a qué cambio acá con la prórroga renovada, con la prórroga renovada, no con la prórroga pactada. Y eso entonces me quedó mal, lo voy a cambiar aquí un tico, aquí es pactada. Perdí pantalla, creo. Me avisan si perdí pantalla, pero creo que no. No Ya, estamos viendo la presentación. que sí, que se me... Listo, ya en un segundito va a aparecer. Listo. Entonces, ¿qué cambió aquí con la prórroga pactada? La diferencia es que me dice la norma que la misma regla aplica a los contratos celebrados por un término inferior a un año, y aquí me dice, pero en este caso la cuarta prórroga automática será por un periodo de un año. Entonces, si se fijan, es muy parecido al de la prórroga pactada, pero hay una diferencia sustancial. Y es que en la prórroga pactada el periodo, el contrato se mueve a un año con la quinta prórroga, no con la cuarta. Entonces, en la automática tengo 3 periodos, tengo el periodo inicial más 3 prórrogas, y la cuarta tiene que ser de un año, que era como estaba en la ley anterior. Bajo la prórroga pactada me gano una prórroga adicional. Después de la cuarta prórroga me dice el contrato término fijo por prórroga pactada será de un año. ¿Cuál sigue después de la cuarta? La quinta. La quinta es la que será de un año, y en la prórroga automática no es en la quinta, sino en la cuarta. ¿Por qué? Porque ahí tal cual lo dice la norma. En este caso, la cuarta prórroga automática será por un periodo de un año. Entonces, ¿qué me gano, comillas, haciendo prórrogas pactadas y no prórrogas automáticas? Que en los contratos a término fijo inferiores a un año, yo tengo 4 prórrogas, y la quinta la debo ser de un año. En el automático tengo 3 prórrogas, y la cuarta debe ser de un año. Esa es básicamente la diferencia que ocurre con los tipos de prórroga, y sobre las cuales vamos a tener, digamos, una estructura de contrato. Ese es el contrato de término fijo, sigue existiendo, sigue siendo un contrato útil, tiene una duración máxima de 4 años. El término fijo, digamos, el mito leyenda se nos convirtió en realidad. Después de X número de prórrogas, el contrato de término fijo se vuelve indefinido. Antes no, ahora sí. Después de 4 años, el contrato de término fijo deja de ser fijo y se vuelve a un año. Se vuelve indefinido, perdón. Estoy confundiéndome yo mismo. Vuelvo y repito para claridad de todos. El contrato a término fijo antes podía prorrogarse de manera indefinida, actualmente puede prorrogarse las veces que sea necesario, pero después del cuarto año se vuelve indefinido. Esa es la realidad en la que estamos establecidos. ¿Dónde se puede indicar el tipo de prórroga? Es en el acuerdo que tengo con mis trabajadores. Yo hago un otro digo, partes, nos sentamos y acordamos pactar la prórroga de la siguiente manera: 2 puntos. Vamos a renovar el contrato por tanto tiempo. Vamos a cambiar el contrato por tanto tiempo. Es, digamos, el escenario en el que puedo tomar decisiones con mis trabajadores y generar, digamos, un control sobre la duración del contrato. Tuvimos acá un pequeño problema porque tenemos un montón de gente, entonces estoy viendo cómo lo soluciono con Paola para darle permiso como coorganizadora. Segundo acá, veo si lo puedo hacer, Paola, perdón. Pero de pronto no puedo y me toca seguir así, perdón. Un segundito acá. Mientras eso, nos vamos a hablar del contrato por duración de obra o labor. Ese contrato sigue existiendo. Eso es, digamos, lo más importante. Sigue existiendo
el contrato no se acabó. Creo que va a ser el contrato que cobre más fama entre las relaciones laborales, porque es un contrato que, en mi opinión, trae elementos novedosos. Ya vamos a ver por qué. Pero el contrato por duración de obra de labor determinada me dice, pues lo primero, sigue existiendo, por celebrar contratos que duren por la relación de una obra de labor determinada. Pregunta, en el mismo escenario del término fijo, ¿debe ser por escrito? La norma me dice, sí, debe constar por escrito. Entonces, si se fijan, solamente los indefinidos pueden ser verbales, porque es, insisto, la vieja confiable, la regla básica, el escenario, digamos, de control para efectos laborales. Todos los contratos se entienden indefinidos, salvo que haya un acuerdo distinto, término fijo o duración de obra y labor, pero se reitera, es lo que hace la norma, se debe indicar de forma precisa y detallada la obra o labor contratada que se requiera atender. Esto es fundamental. Siempre lo ha sido en los contratos por este tipo de duración. Yo tengo que establecer realmente cuál es la obra o cuál es la labor que estoy contratando a una persona. Entonces, cuando se entiende indefinido, pues si no está bien pactada la obra, si es verbal, y ahí les pongo, digamos, ese otro escenario que nos trajo la norma novedoso, si el trabajador sigue prestando sus servicios. Se acaba la obra y el trabajador siguió prestando sus servicios, ahí me dice la norma, se entiende el término indefinido. Eso nos pasa mucho, ojo con eso. No es que la obra ya se acabó, pero la persona sigue viniendo acá y sigue trabajando y me sigue ayudando en cosas, y pues yo lo sigo ayudando, le sigo poniendo trabajo mientras le pueda pagar, pero ya se acabó la obra, entonces le voy a terminar el contrato la otra semana. Ok, ¿cuándo se acabó la obra? No, hace un mes, pero él me siguió ayudando, entonces pues me parece muy chévere, pero ya necesito que se acabe. No es posible. Si yo sigo contando con mi trabajador, sigo asignándole funciones, sigo teniendo interacción laboral con él posterior al vencimiento de la obra, me dice la norma, ahí se entiende el contrato término indefinido. ¿Por qué? Digamos, es un tema de poder asumir académicamente la respuesta, o analizarla académicamente, perdón, estoy diciéndole al trabajador que sigo necesitándolo en materia de servicios, sigo contando con las funciones que esta persona me presta. Y al tener ese escenario, digamos, de confirmación de trabajo y de interacción entre las partes, pues definitivamente lo que me dice la norma es, pues, usted no lo necesitaba para una obra de labor, usted lo necesitaba de manera indefinida. Es parte de su estructura y entonces desde el inicio de la relación laboral yo voy a entender que ese contrato es indefinido, si cumplo con estas funciones. ¿Qué puedo hacer acá? Que me trajo la ley de manera interesante, un sistema de prórrogas. Antes de la ley, pues no se podían hacer prórrogas. ¿Por qué no se podían hacer prórrogas? Pues porque parecía una evidencia decir que yo te contrato para una obra en particular y esa obra pues no se prorroga, la obra es lo que dure la obra. Para efectos laborales, yo sí puedo prorrogar una obra, pero quiere decir que no se ha acabado, ¿no? Si yo te contrato para la construcción del edificio, que seas mi trabajador durante la construcción del edificio, no sé, de Caracol Radio, pues donde están las oficinas nuestras, pues hasta que se acabe el edificio se entenderá vigente tu contrato. Que es que la obra estaba programada para que durara 6 meses y se prorrogó por otros 6 meses más. Eso como trabajador para mí es indiferente, ¿no? Mi obra es el edificio Caracol Radio, duró 1 año, duró 2 años, no es problema mío. Ese es lo que dura el contrato de trabajo. Ahí es donde uno tiene que tener un poco digamos, de filigrana contractual y jurídica para determinar cuál es esa obra, cuál es realmente la obra en la que yo lo necesito y no, digamos, alargarla mucho más de lo que estoy pensando a nivel de relación con mi trabajador. Y eso, digamos, funciona con este nuevo esquema de prórrogas. Me dice, en aquellos casos en que exista una nueva y diferente obra labor, se podrá continuar con el contrato adicionando por escrito el acuerdo en el que se especifique dicha nueva obra labor. O sea, puedo crear nuevas obras. Eso ya, digamos, yo viable, terminando el contrato y creando uno nuevo que está ahí dentro del mismo escenario. Luego dice, también se podrá liquidar el contrato anterior e iniciar un nuevo, incluyendo de forma clara y precisa la nueva obra de labor. Y eso era lo que pasaba, se terminaba el contrato, uno lo liquidaba, tenía que presentar la novedad ante la pila,
hacer el pago de la liquidación de todo su contrato y luego celebrar un nuevo por obra y labor. Ahora lo que me dice la norma es fresco, haga un otro sí, usted adiciona una nueva obra. Usted no tiene que presentar ningún tipo de novedades, es un mismo contrato. Usted lo que va haciendo es a través de otro sí es crea adicionando nuevas obras. El contrato es uno solo, pero la duración va cambiando con base en esa nueva obra y usted la va adicionando. Eso es viable. Ahí hay un riesgo que es inherente al contrato, a este tipo de contratos, y es si yo no defino, detallo la obra en forma correcta, pues mi contrato se va a entender indefinido. Entonces puedo tener una persona 10 años conmigo y en los, no sé, no voy a inventar, 9 años y medio, tener bien acordaditas las obras, bien juicioso con las obras y labores detalladas, y el último trocito en el que adiciona la obra lo hago mal. Se entiende el contrato a término indefinido y desde el inicio de la relación, es decir, hace 10 años los llevo indefinido. ¿Por qué? Porque esa última adición de obra y labor tal vez la hice mal. Ejemplo práctico de esto. Pues yo voy a contratar a una persona para la construcción del edificio de Caracol Radio, aquí en la 67 con séptimo, y entonces voy a ser, digamos, inteligente, pilo contractual y digo, vamos a contratar a esta persona para la obra que es el primer piso del edificio de Caracol Radio. Pues se acaba el primer piso, se acabó el contrato, pero hagamos un otro sí porque lo necesito para el segundo piso. Vamos para el segundo piso. Está bien, segundo piso, tercer piso, digo listo, necesito este tercer piso zona norte o ventanas del tercer piso y ahí voy controlando. Digamos que lo fui desarrollando de esa manera y llegué al piso 12 y en el piso 12, por un error administrativo, no establezco que es simplemente para el piso 12, sino lo que dure la construcción del edificio de Caracol Radio. Y el edificio de Caracol Radio se va alargando en el tiempo, yo lo voy a terminar y digamos, pues no termino de saber cuándo se acaba el edificio de Caracol Radio y adiciono una nueva obra y digo, para la construcción, para que el escenario sea todavía más grave. Y pongo para la construcción, y ya. Y de pronto, por un hierro administrativo interno, pues no escribí del piso 12 del edificio de Caracol Radio, sino que se me quedó para la construcción. Cuando yo vaya a terminar ese contrato, el trabajador me puede decir, para la construcción no es una obra y labor. Eso quiere decir que mi contrato es indefinido desde que empezamos. Hace 3 años que empezamos a hacer el primer piso, desde ahí se entiende el contrato indefinido. Entonces, no va a estar, digamos, bien pactado y me va a generar un riesgo tremendo. Si yo logro tener ese control administrativo, esos procesos son una maravilla, porque no tengo que presentar novedades de terminación, novedades de cambio de pila, no tengo que hacer nada de esto, simplemente voy llevando otros ideas que me generan una solución siempre. Ese es el mundo de los obra y labor. En teletrabajo voy a ir muy rápido porque ya nos falta poquito tiempo para acabar nuestra charla. Se modificó el concepto de teletrabajo suplementario a híbrido. Aquí, ¿por qué se hizo eso? No lo sé. Yo creo que es porque todo el mundo hablaba de teletrabajo híbrido. Entonces, teletrabajo híbrido, pues quedó. El legislador dijo, todo el mundo lo llama híbrido, entonces dejemos de llamarlo suplementario, llamémoslo híbrido. Y así quedó. Ese cambio lo pruebo, porque para el lenguaje normal era el híbrido. ¿Por qué? Porque hubo unos días a la oficina y otros días trabajo desde casa. Se creó el trabajo transnacional, que es cuando yo mando un trabajador al extranjero y puedo cobijarlo a mis normas. ¿Qué tengo que tener claro ahí? La obligación de contar con la situación migratoria regular, tengo que tenerla solucionada y de tener un seguro que cubra al menos las prestaciones en salud. Acuérdense que yo como empleador soy responsable de mis trabajadores en todas las contingencias que se derivan de la seguridad social. Invalidez, vejez, pensión, enfermedad, muerte, todos esos escenarios de seguridad social, que es el EGEM, que es la enfermedad general, maternidad, y el IBM, que es invalidez, vejez y muerte, que son las contingencias que nos cuida la seguridad social. Entonces, cuando yo mando a un trabajador a prestar servicios fuera del país, pues yo ya no lo puedo controlar con el sistema de seguridad social local, porque las EPS son de cubrimiento local. Entonces, como es de cubrimiento local, pues no puedo hacer uso de una EPS, no sé, como en La Paz, Bolivia. Entonces tengo que contar con un seguro de salud que le garantice una atención en salud, porque si no el responsable voy a ser igual con los accidentes laborales. Y se crea el teletrabajo temporal o emergente para situaciones concretas como emergencias sanitarias o desastres naturales. Es básicamente lo que hicimos en COVID, váyanse todo el mundo a la casa rápido porque tienen que ir, esto es temporal o emergente, quedó establecido así. Y, digamos, se
Se adiciona, porque no estaba establecido en la ley, la obligación de reconocer el auxilio de conectividad en reemplazo del auxilio de transporte. Tercerización e intermediación, no voy a detener mucho acá, realmente en sentido práctico no cambió nada. Yo creo que, digamos, el contenido de contratista, subcontratista, digamos, puede ser objeto de algunos ajustes, pero la realidad es que, pues, digamos, se pretendía acabar con la tercerización, se pretendía acabar con el contrato de prestación de servicios. Me acuerdo mucho de ese primer texto de reforma, decía, prohíbase la tercerización de los contratos, y eso, pues, digamos, gracias a Dios no ocurrió, no se prohibió la tercerización de los contratos. Sigue existiendo el mismo escenario de solidaridad. Luego también por ahí un tercer texto de reforma decía, va a haber solidaridad en cualquier escenario, pues absolutamente por cualquier actividad que preste va a haber solidaridad. Ahorita se mantiene. Entonces, ¿cuándo hay solidaridad? Cuando las labores no sean extrañas en las actividades normales de su empresa. O sea, si yo como abogado en mi oficina subcontrato a otra firma de abogados para que me apoye porque tengo un negocio muy grande y me necesito manos, pues si esa otra firma de abogados no le paga el salario de sus abogados, pues yo soy responsable solidario. No soy responsable directo, soy solidario. Si él no le paga, pues tengo que salir yo a pagar. ¿Por qué? Porque lo que hacen ellos no es ajeno a lo que hago yo, no es extraño a lo que hago yo. Se mantiene entonces, digamos, la regla de servicios de aseo. Yo contrato a alguien porque tengo una necesidad de aseo en mi oficina, que la tengo, como la tienen todas las empresas, pero yo no me dedico al aseo, entonces puedo defender que como es una labor extraña a la mía, no es a lo que yo me dedico, pues esa labor de aseo no me genera mi responsabilidad solidaria, y el responsable sí será, digamos, la empresa que presta ese servicio de aseo en forma directa y exclusiva. Sigue existiendo las garantías o las posibilidades de repetición. Y acá, para abrir espacio a preguntas, sé que hay muchas preguntas. Rapidito pasamos con jornadas y recargos. ¿Cómo va nuestra jornada? Teníamos estos escenarios de ley, una estructura de disminución. Máximo en la jornada era 48 horas semanales, vamos a 47, 46, 44 y 42. Acá en este cuadrito lo puedo reflejar de forma más clara y contundente. Del 16 de julio del 23 al 15 de julio del 24 fueron 47 semanales. Del 16 de julio del 24 al 15 de julio del 25 pasado fueron 46 horas. Y desde julio del 25 a julio del 26 estamos en 44 horas. Ese es el máximo de la jornada. Y a partir de julio del 26 van a ser 40 horas, que es el máximo establecido. Eso tiene un impacto inmediato en los factores que yo uso para calcular la jornada. Entonces eso tiene un impacto inmediato en el monto. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Se quedó pegado. Eso tiene un impacto inmediato en el monto de la hora, porque cada vez que yo voy reduciendo las horas, pues eso inmediatamente supone que el número de la hora se incremente, porque lo que me dijo la ley es, no puedes reducir el salario, el valor del salario sigue siendo el mismo, entonces sigo pagando lo mismo por menos horas. Eso quiere decir que el valor de la hora se va incrementando. Eso quiere decir que, por supuesto, el factor al cual yo debo llegar el valor de la hora, pues se va a ver incrementado. Entonces, ese es el escenario en el que estamos a nivel de jornadas. ¿Cómo quedaron nuestros recargos nocturnos? Cambió, digamos, en el sentido de ya no es a partir de las 9 de la noche, sino a partir de las 7 de la noche de trabajo nocturno. Entonces, el diurno va entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche. El nocturno es todo el trabajo que hagan entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana siguiente. Eso, la reforma laboral nos dio, digamos, un espacio de acoplamiento, de organización de 6 meses. Entonces, 6 meses cuando se cumplieron el 25 de diciembre del 2025, quiere decir que desde el 26 yo ya tengo que empezar a pagar recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche. Eso me exige a mí un mayor control de la jornada laboral. Aquí, digamos, esto es mi comentario del cuestionamiento tradicional que hago sobre estas medidas. Si hay un mensaje, esto quedó en la ley. El gobierno nacional implementará programas dirigidos a la generación y protección de empleos de conformidad con la normativa vigente en la materia. ¿Cuándo? No sabemos. Ese es el gran problema. Vamos a hacer programas dirigidos a la generación y protección de empleo. ¿Cuándo y cómo? No sé. Al revés.
protejan y generen empleo, aumentando el 23.7%, y eso les debe generar una mayor necesidad de proteger los empleos. Me parece, sin dudas, esto bastante irónico, pero es como estructurado. ¿Cómo quedaron los recargos dominicales? La idea es que sea del 100%, ese es el monto a pagar. También tenemos un escenario positivo en los dominicales, y es que la norma me dice que cuando se haga referencia a dominical se entenderá el día de descanso obligatorio. Ya se ha debatido un montón, y la conclusión a la que hemos llegado a la mayoría de los laboralistas es que yo puedo poner como día dominical el martes, el lunes, el miércoles, y eso significa que ese será para efectos de la relación laboral el día de descanso obligatorio, y me elimino la necesidad de pagar recargos si la persona trabaja los domingos. Esto pues, me da flexibilidad en estructurar turnos, generar rotaciones con los trabajadores para que los recargos no sean tan extensos. Yo tengo que dejarlo por escrito. Ahí me dice, las partes del contrato pueden convenir por escrito que ese día dominical sea distinto al domingo. Si no lo hago, se entiende que es el domingo, que es el básico, digamos, para efectos tradicionales de una relación laboral. Tiene una aplicación también gradual en el tiempo. A partir del 1 de julio estamos en el 80% del 2025, en julio del 26 va a ser del 90%, y se espera para julio del año siguiente, del 27, que sea el 100%. Esa aplicación gradual la puedo llevar en este momento, digamos, dentro de las estructuras de mis costos operativos. Varios temas por considerar. Está retomar la jornada máxima de 8 horas. La ley 2021 me decía que yo tenía un máximo de una jornada semanal y se olvidó del máximo de la jornada diaria. Entonces mucha gente se volaba un montón los límites diarios. La reforma laboral dijo no, hagámoslo bien, y eso significa que mantengamos el máximo de la jornada diaria en 8 horas. Ahí tengo que hacer la redistribución para 2025, para 2026, que estamos empezando las 44 horas, y a partir de julio bajar a las 42 horas, que es el escenario en el que estamos. Factor por el que yo debo dividir para obtener el valor de la hora es 220 en este momento, 220, yo con salario lo divido por 220 para poder tener el valor de la hora, y a partir de julio el factor ya cambia a 210, eso tiene un impacto, insisto, en el valor de la hora. Cada vez se va aumentando más la hora, cada vez tengo más recargos nocturnos, más recargos dominicales, y adicionalmente pues el valor de la hora está mucho más alto porque tengo un salario mínimo que se aumentó en el 23%. Ya no tengo la obligación de ir a pedir autorización de horas extras. Esto es importante, esto me flexibiliza un montón mis trabajos, pero tengo que cumplir con la norma en cuanto a pagos, cuidados, registro de horas. Si no lo hago de forma correcta, me pueden sancionar con 6 meses sin poder tener trabajo suplementario, y eventualmente el ministerio también me puede poner multas. También se elimina la obligatoriedad para conceder la jornada semestral familiar, eso queda facultativo. Si yo ya tengo implementadas mis jornadas, pues esa jornada semestral familiar ya la puedo sacar de mis parámetros normales y tradicionales operativos. Y tengo una jornada flexible para trabajadores con responsabilidades de cuidado sobre personas mayores, hijos, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, crónicas, graves o terminales. Esto no significa que yo tenga que pactar con un trabajador una jornada inferior a la legal, no, la jornada superior a la legal, pero puedo pactar la flexibilización de esa jornada, que ya sean unos horarios de entrada distintos, unos horarios de salida distintos. Ahí hay mucho campo de acción. Ahí, digamos, junto con nuestro equipo tienen los datos de contacto, pero yo les paso las memorias y la información. Sí. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues nos quedan muy poquitos minutos, pero vamos a leer un par de preguntas, no sin antes invitarlos a todos ustedes a que nos ayuden con la encuesta del día de hoy. Les he dejado en el chat el enlace para que puedan acceder desde el canal de WhatsApp y ayudarnos con esta encuesta, que obviamente nos ayuda con todo el tema de oportunidades de mejora. En ese sentido, entonces, vamos con un par de preguntas. Igual comentarles que posteriormente vamos a llevar a cabo un espacio de capacitación con Mauricio para que ampliemos esta temática que tiene muchísimas inquietudes.
Adriana Ginette, la inscripción de los contratos ante el Ministerio de Trabajo, ¿cómo se debe hacer? Esa inscripción también era parte de los planteamientos de reforma laboral, no quedó establecido para efectos de las relaciones laborales normales. Lo que tengo que registrar es los contratos de las personas con discapacidad y voy a tener un control del Ministerio del Trabajo para los contratos de trabajo del personal de servicio doméstico. Son los únicos que quedaron. Erika, ¿puedes hablarnos de la contratación a personas con discapacidad? Esa es una de las obligaciones también que quedó establecida para dentro de un año siguiente a la vigencia de la ley, o sea, vamos a tener que implementarla a partir de junio de este año, del 2026, para trabajadores entre fracciones de 100, desde 100 trabajadores, entre 100 y 199, tengo contratada a 2 trabajadores, entre 199, entre 199, entre 200, perdón, y 299 otros 2 trabajadores, así por cada fracción de 100, 2 trabajadores hasta que llegue a 500. Por más de 500 trabajadores ya no tengo que tener 2 trabajadores, sino 1. La interpretación que le estamos dando, digamos, en sentido conservador es respetando los anteriores. Pues tengo que cumplir con los 2 trabajadores por cada fracción de 100 hasta 500 y a partir de 500 voy a tener la potestad de reducir ese trabajador con discapacidad de a 1. Esa discapacidad no es una discapacidad que yo me invente, tiene que estar previamente certificada por el Ministerio de Salud. O sea, yo tengo que hacer el trámite ante el Ministerio de Salud para que con el trabajador o el trabajador directamente que tenga el certificado de discapacidad para yo poderlo reportar al Ministerio del Trabajo. Tengo 15 días para hacerlo después de haber hecho la contratación. Perfecto, les recuerdo, les he dejado la encuesta para la participación el día de hoy para que por favor nos ayuden con su diligenciamiento. También les recuerdo que la sesión se está grabando y posteriormente ustedes pueden acceder desde el día de mañana, después de mediodía, para revivir este evento, bien sea en cada una de las aulas donde se encuentran registrados o desde nuestro canal de YouTube, nos encuentran como revista Latin Pyme. Eliana Nieto, ¿cómo se maneja el contrato con una empleada que aparece embarazada al finalizar el contrato a un año? ¿Me la podría repetir? ¿Qué dices? ¿Te cortó? ¿Cómo se maneja el contrato con una empleada que aparece embarazada al finalizar el contrato a un año? Es una pregunta que no tiene respuesta, lo siento mucho, porque la situación de una persona en estado de embarazo pues genera un fuero de protección. Entonces, si yo ya conocía la existencia del embarazo, pues esa situación me genera una prórroga o me genera una discusión sobre una potencial prórroga. Es un escenario individual. Yo puedo, en mi opinión, crear un acuerdo con la trabajadora si es que conozco la existencia previa de su situación de embarazo para, digamos, no generar una prórroga automática. Si yo lo tengo por un año, pues entendería que yo ya cumplí con mi obligación de hacer aportes al sistema de seguridad social y lo que puedo crear es una garantía adicional durante el periodo de lactancia. Trataría de limitar las prórrogas a esos periodos de lactancia para que no me generen nada distinto a la protección legal y no cambiar el contenido. Ahí tengo un sustento objetivo para decir que el contrato se prorroga por una garantía de orden legal y no por una voluntad de las partes. Entonces puedo crear esas garantías, pero si yo, digamos, establecí previamente en mis prórrogas o en la misma contratación que conocía del estado de embarazo, yo puedo aludir o pretender aludir que no existe la protección y digamos, generar una terminación del contrato. Pero, digamos, tiene un montón de aristas que se generan porque el embarazo tiene una protección especial a nivel constitucional, legal, con desarrollo jurisprudencial, entonces no es tan simple. Perfecto, nuestra última pregunta. Para los casos de los contratos a término fijo a un año, en los cuales se retira y liquida al empleado y después de 15 o 20 días se realiza un nuevo contrato al mismo trabajador a término fijo inferior a un año, ¿cómo se cuentan esos 4 años? Es una muy buena pregunta. Digamos, si hay una razón objetiva del por qué el contrato a término fijo se terminó, digamos, ya se acabó tu necesidad, yo liquidé, hice todos los pagos y realmente puedo mostrar que la necesidad finalizó y luego de 15 días surge una nueva necesidad y así puedo propiciar una nueva contratación. Yo creo que es defendible que no tengo los 4 años sumando, ¿sí? Porque, digamos, hay una razón objetiva de la terminación. Si no es así, yo lo que estoy haciendo es la típica de mandar al trabajador 15 días a que descanse para tratar de deslindarlo de una continuidad laboral.
es muy probable que el trabajador te alegue que el contrato simplemente se prorrogó y que lo que se está buscando es, perdón el uso coloquial, un esguince a la norma. Y ahí vas a tener un riesgo gigantesco. ¿De dónde se deriva ese riesgo? Recuerden que en materia laboral la realidad se prioriza por encima de la formalidad. Ese es un contrato, ese es un principio constitucional del orden prioritario que se le debe dar a la realidad entre las partes. Entonces, si la realidad es que el contrato seguía teniendo las razones para vincularlo, las causas que dieron origen subsisten a la terminación que se inventaron las partes, pues podrá alegarse la primacía de la realidad sobre esa formalidad y pedir que el contrato se entienda prorrogado naturalmente y que se le cuenten los años para efectos de entender que es un término indefinido. Perfecto. Bueno, Mauricio, última y ya nos vamos con la jornada máxima diaria laboral. ¿Cuál es? La jornada máxima diaria laboral es de 8 horas. Yo no puedo exceder las 8 horas al día, eso fue lo que me estableció la norma. Yo lo que tengo que sumar a hoy es el número de horas diarias para no superar las 44 horas que tengo hasta julio. Recuerden que a partir de mitad de año ya no van a ser 44, sino que van a ser 42. Perfecto, Mauricio. Bueno, pues este tema, mucho de qué hablar. Entonces, seguramente vamos a ampliarlo en otro de nuestros espacios de capacitación. Les estaremos enviando toda esa información. Más de 900 personas conectadas con este tema, así que espero que nos entiendan y nos comprendan que era completamente difícil llegar a contestar pues todas las preguntas que ustedes nos hicieron allí por el chat. A Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias por siempre estar con esa disposición para abordar estos temas tan coyunturales para las empresas. Con muchísimo gusto. Nos faltó una hora, Paola. Ahí lo tenemos para coordinar. Lo vamos a programar, así es. Bueno, a ti muchas gracias, Mauricio, también a todos ustedes que siempre están programados con la Escuela LatinPyme y la revista LatinPyme, Fundación Unipymes, para capacitarse. Todos los miércoles a las 11 de la mañana tenemos una cita para hablar de temas coyunturales para todos sus equipos de trabajo de las diferentes áreas. También un agradecimiento especial a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección, Azupagos y Fundación Comeva. Feliz tarde para todos y les recuerdo que pueden revivir este evento en cada una de sus aulas desde el día de mañana, después de mediodía, y también desde nuestro canal de YouTube, Revista LatinPyme. Feliz tarde para todos. Hasta una próxima oportunidad. Los espero miércoles a las 11 de la mañana. Feliz tarde para todos.